escritor y periodista peruano, apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano, que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solo la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. ¿Qué tal? Yo soy José Valera y hoy les hablaré de la obra de Mariátegui, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Su autor, nacido en Moquegua en 1894, fue criado en el seno de una familia humilde, hijo de una modista y de un trabajador público que abandonaría a su familia tiempo después. Tras un accidente sucedido en su escuela, Mariátegui pasa mucho tiempo en cama, lo que lo lleva a su primer encuentro con la literatura. Tras esta lesión, que duraría toda su vida, Mariátegui se une al diario La Prensa y poco después se vuelve articulista tomando el nombre de Juan Cronitiu. En 1918, junto a César Falcón y Félix de la Valle, fundan la revista Nuestra Época, en donde criticarían el militarismo y la política tradicional, aunque solo salieron 2 números del diario. Tiempo más tarde fundaría él solo el diario La Razón, en donde apoyaría la reforma universitaria y las luchas obreras. Este diario tampoco tendría tanta acogida, ya que al poco tiempo fue clausurado por Augusto Leguía y sus políticas hiperrepresivas. Junto a César Falcón es deportado a Europa por Leguía. Pasan por Nueva York, Alemania, el puerto del Havre, nutriéndose de los reclamos del pueblo que en ese momento eran la nueva normalidad. En el trayecto nace su primogénita. En 1923, Mariátegui retorna al Perú y, por invitación de Aya de la Torre, brinda una conferencia en la Universidad Popular González Prada acerca de la crisis postguerra. También toma las riendas de la revista Claridad después de que el jefe, Aya de la Torre, fuera exiliado a México. Debido a la herida que poseía, se le tuvo que amputar la pierna izquierda en 1924. El año siguiente, no dándose por vencido por su pierna, funda la editorial Minerva, donde publicaría sus obras y de otros autores peruanos, como La Escena Contemporánea. Luego, esta editorial se convertiría en la editorial Amauta. Encarcelado en 1927 y liberado en 1928 durante el proceso contra los comunistas en el gobierno de Leguía, Mariátegui corta lazos con Aya de la Torre, aun habiendo trabajado juntos años anteriores por motivos ideológicos. El mismo año funda el Partido Socialista Peruano y funda la revista Labor, donde publicó 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Era el año 1930. Mariátegui estaba en Lima, a punto de irse a Buenos Aires para curar su enfermedad. Tuvieron complicaciones y fallece el 16 de abril. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, o simplemente Los 7 ensayos, es considerada la obra principal del escritor, periodista y pensador peruano José Carlos Mariátegui. Se publicó en Lima en 1928 y convirtió a su autor en una de las voces marxistas más difundidas de Latinoamérica. Es una obra que ha sido reeditada decenas de veces, además de ser traducida al ruso, francés, inglés, italiano, portugués y húngaro. Los temas son diferentes en cada ensayo que pasa, pero en general se podría decir que el tema es la búsqueda de una utopía a través del socialismo. El libro, como el nombre lo dice, se divide en 7 ensayos, los cuales se llaman Esquema de la evolución económica, El problema del indio, El problema de la tierra, El proceso de la instrucción pública, El factor religioso, Regionalismo y centralismo, y El proceso de la literatura. La obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana se divide en 7, como dice el nombre. Se divide primero el esquema de la evolución económica. En este ensayo, Mariátegui estudia la evolución económica del Perú, aplicando el materialismo histórico, aunque no de manera rigurosa. En resumen, afirma que el desarrollo económico del imperio de los incas, del tipo socialista, se vio interrumpido por la conquista española.
los españoles impusieron una estructura económica feudal y esclavista. Dicho feudalismo se prolonga hasta la República, con el gamonalismo, o más llamado caciquismo latifundista. Mientras que la esclavitud es abolida, la burguesía nacional, clase capitalista, surge durante el periodo del guano y del salitre, en el siglo XIX, y empieza a fortalecerse a inicios del siglo XX, pero sin poder suplantar del todo a la clase terrateniente o latifundista, semifeudal. Según Mariátegui, en su tiempo coexistían en el Perú las tres economías, feudal, burguesa y algunos residuos de la economía comunista indígena en la sierra. El segundo ensayo es el problema del indio, que se divide en su nuevo planteamiento, sumaria revisión histórica. Es el más pequeño de todos. En este, Mariátegui concebía el problema del indio no como un asunto racial, administrativo, jurídico, educativo o eclesiástico, sino como un problema económico, cuyo origen está en el injusto sistema de propiedad de la tierra concentrada en pocas manos, el latifundismo. Mientras subsistiera esta economía, no habría igualdad para todos. El tercer ensayo es el problema de la tierra. A grandes rasgos, el colonialismo equivalió al feudalismo. La política del colonialismo originó la despoblación y esclavismo, hasta etnocidio. El colonizador español fue un explotador más interesado en extraer oro y plata, diferente al colonizador inglés de América del Norte, que fue creador de riqueza. El poder político fue detentado por los hacendados o latifundistas, desde el parlamento y los ministerios. Luego tenemos el proceso de la instrucción pública. En este ensayo, Mariátegui analiza en general el desarrollo de la instrucción y la educación pública, que para él estaba estrechamente ligado con lo económico y social. Luego está el factor religioso. Mariátegui empieza señalando que en su tiempo el concepto de religión había ya crecido en extensión y profundidad. Estaba ya superada la vieja crítica del anticlericialismo, ateo, laico y racionalista, de relacionar la religiosidad con el oscurantismo. De ahí, según Mariátegui, la conquista española fue la última cruzada, es decir, una empresa esencialmente militar y religiosa, realizada en conjunto por soldados y misioneros, a la espada y la cruz. Tras la conquista empieza el coloniaje, que es una empresa política y eclesiástica. El virreinato atrae a los nobles letrados y doctores eclesiásticos. Llega la Inquisición y la Contrarreforma, pero también toda actividad cultural, concentrada en las manos de la Iglesia Católica. La universidad nace fundada por los frailes. Luego tenemos regionalismo y centralismo. Cuando surgió la República Peruana, esta se constituyó bajo el sistema centralista, pese a los planteamientos del federalismo que hicieron algunos ideólogos liberales. En la época de Mariátegui, el problema de la centralización política se mantenía vigente. Naturalmente, para él, la solución de este problema tenía que abarcar necesariamente el plano social y económico, y no solo el político y administrativo como se había venido intentando. Luego tenemos, por último, el proceso de la literatura. Mariátegui pone la literatura bajo cuestionamiento al pasar revista a distintos autores peruanos. En este proceso de la literatura se enjuicia la capacidad política de la literatura de constituir un lugar de contestación de la estructura feudal y colonial.